los intercambios. Muy buenos días, bienvenidos a esta convocatoria de prensa. También quiero dar una bienvenida especial a Antonio Pascual, que nos acompaña, presidente de Endesa también, que está aquí presente, entre el pequeño público que hay aquí. Bueno, me acompañan el director general Rafael Sánchez, que es el director general de Endesa, tanto en Extremadura como en Andalucía, y también el director general de la Fundación Endesa, Javier Blanco, para darles a conocer la colaboración que estamos desarrollando con Endesa a través de su fundación, la cual se va a materializar en dos iniciativas que les vamos a presentar. Son iniciativas que tratan, de alguna manera, de impulsar proyectos que quieren innovar y transformar el sistema educativo. Por supuesto, queremos agradecer que hayan contado con Extremadura para participar en estas iniciativas. Como sabéis, Extremadura lleva años apostando por la enseñanza digital y eso nos sitúa en una buena posición. Es verdad que estamos viviendo una situación compleja con todo el tema que tiene que ver con la crisis sanitaria y eso está repercutiendo también a nivel educativo y nos obliga de alguna manera a avanzar de forma muy rápida todo lo que tiene que ver con la digitalización, por supuesto también en el ámbito educativo. Unido al esfuerzo que hace la Junta de Extremadura, yo quiero poner en valor toda la colaboración de las distintas entidades que, como Endesa, vienen a sumar, a contribuir para mejorar los medios en nuestros centros educativos y, sobre todo, de las personas con más necesidades. Hemos firmado un convenio que desarrolla los proyectos con Endesa sobre la brecha digital, un convenio que se enmarca dentro del programa de Endesa en familia y trata de minimizar la brecha digital para los estudiantes en situación de vulnerabilidad. La crisis, como os decía, ha provocado quizás una mayor brecha digital. Extremadura, a pesar de que ha demostrado las fortalezas en ese sentido, pues por el trabajo que os decía que venimos desarrollando año tras año y también la inversión y la implicación de otras administraciones o entidades como Endesa, pues todos los recursos vienen bien y vienen a reforzar a los centros educativos en este tema, como son las nuevas tecnologías, accediendo de una manera mucho más fácil a estos recursos y para que aquellas familias más vulnerables tengan las mismas posibilidades que el resto. En el caso de este convenio demuestran su sensibilidad, han dotado a los centros educativos además de toda el área de
de Extremadura, con una contribución de 200 dispositivos con conectividad y también con formación destinada a alumnos y profesores. Unido a la dotación de la Consejería y también del Ministerio, tengo que decir que desde que comenzó la crisis sanitaria, Extremadura ha dotado, junto a la dotación del año anterior y lo que vamos a poner en marcha este año, un total de 30.000 equipos nuevos para nuestros centros educativos. Esto es muy importante, por tanto, quiero poner en valor cualquier tipo de colaboración de entidades privadas. Es una colaboración, como bien decíamos en la reunión, público-privada. Cualquier colaboración de entidades privadas nos viene muy bien a nivel educativo y queremos ponerlo en valor. La segunda iniciativa es el concurso Retotec, que por primera vez participa Extremadura. Por lo que me dicen, son 6 ediciones las que lleva en marcha y, en este caso, 19 centros educativos de las zonas de la central de Endesa de nuestra región participan en este concurso. Son centros de educación primaria, concretamente los cursos quinto y sexto, y están participando a lo largo de todo el curso escolar. Y trata principalmente de que los alumnos presenten un proyecto detectando una necesidad real de la zona, un proyecto innovador con base tecnológica, a través del cual van a trabajar sobre todo pues, la resolución de problemas, el desarrollo de la vocación científica y también la estimulación del aprendizaje de la ciencia. Como sabéis, hoy en día son muy demandadas este tipo de actividades y también muy necesarias. Quiero destacar que este tipo de actividades están en auge. Aquí tenemos la liga precisamente de RoboReto, en el que en solo 2 años se ha triplicado su participación, con un total de 570 equipos participando en nuestra región. Por tanto, esta actividad, que es muy similar, viene también a reforzar este tipo de actividades y que entre todos trabajemos en esta línea. Bueno, pues como bien os decía, nuevamente sumamos esfuerzos en la apuesta que está haciendo la Junta de Extremadura por las tecnologías educativas, remando todos en la misma dirección y, sobre todo, ofreciendo tanto al alumnado como al profesorado iniciativas innovadoras para aprender de una forma diferente, que es lo que se trata. Quiero agradecer una vez más tanto vuestra colaboración como vuestra implicación en la lucha contra la brecha digital y, sobre todo, en la apuesta que hacéis por familias necesitadas, por las familias más vulnerables. Y también quiero reconocer el trabajo que hacéis con estas actividades para fomentar la vocación científica, que son muy necesarias en la sociedad que vivimos. Yo cedo la palabra. En este caso, ¿quién la toma? Muchas Rafael gracias. tiene la palabra. Muchas gracias, consejera. En primer lugar, agradecer la confianza y el trabajo tanto de la Consejería como de Juan Pablo Venero, que nos viene ayudando, el director general de Innovación de esta Consejería también, por todo ese esfuerzo conjunto de abordar lo que ha supuesto la pandemia. Comentaba con la consejera, antes de esta firma, esta presentación, que efectivamente la pandemia nos ha resituado completamente, nos ha dado lecciones, nos ha hecho aprender también. Hemos evolucionado mucho en todo lo que tiene que ver con el mundo de la digitalización, el pasar del trabajo presencial al teletrabajo, la educación también a los hogares y un método que no habíamos probado y nadie daría esa velocidad de implantación de las tecnologías digitales. Y Endesa, que en Extremadura lleva una eternidad, desde que la luz eléctrica estábamos haciendo ese desarrollo en toda esta geografía tan rica en recursos naturales, y no podíamos pasar sin arrimar el hombro. En este sentido de vecindad, es alguien más que viene a sumar su pequeña contribución, su esfuerzo, y pensando que una vez superado todo el tema de los suministros eléctricos y teniendo cubierto la población esa necesidad básica que han tenido nuestros hogares, veíamos que la digitalización podía suponer una barrera para la educación, para las familias con mayores necesidades, y esa es la contribución que hace nuestra compañía en lo que ha sido el Plan de Responsabilidad Pública. El Plan de Responsabilidad Pública, materializado en unos 25 millones de euros, lo que pretende nuestra compañía es ir superando las diferentes etapas que ha tenido esta crisis a lo largo del periodo. Todo el año anterior comenzábamos sobre todo por una crisis sanitaria, una crisis donde
prácticamente nos convertíamos en colaboradores de la Administración en el aporte de mascarillas, respiradores, máquinas de rayos X, y fue esa primera fase. Cuando ya se superó, sabemos que todavía estamos pendientes de las vacunas, pendientes de esta situación de salida, pero sí vimos que el foco había que ponerlo sobre las familias más necesitadas, acompañando a los bancos de alimentos, a Cruz Roja, a determinadas donaciones que se han ido poniendo sobre la mesa para contribuir y paliar los efectos económicos de la pandemia, y en esta última etapa es sobre todo fundamentado en la educación y fundamentado también en la reactivación de la pequeña y la mediana empresa, aportando esa contribución hacia el mundo digital. En esta pequeña aportación que puede hacer una empresa como la nuestra, sobre todo, es una muestra de solidaridad con nuestros vecinos, con nuestros clientes, con nuestro mercado. Estos 200 ordenadores, junto con sus tarjetas, sobre todo se han tratado de repartir con un criterio más hacia lo rural, más buscando esa presencia que puede tener nuestra compañía en centrales como Cíjara, La Serena, Orellana y los nuevos parques fotovoltaicos como Augusto y los que se siguen poniendo en producción, y sobre todo creando un ecosistema alrededor del mundo rural que siga permitiendo el desarrollo tanto en la parte económica como en la educación, que serán los motores de futuro. Para nosotros el compromiso con la sociedad extremeña y sobre todo con las familias más vulnerables, más necesitadas, queda en evidencia con este acuerdo que firmamos hoy con la Consejería. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, consejera. Yo voy a expresar muy brevemente lo que es una enorme satisfacción. Para la Fundación Endesa es muy significativo tener la oportunidad de estar aquí hoy participando en la presentación de esta colaboración con la Consejería de Educación y Empleo, y es muy significativo por varias razones. Por una parte, pues porque es un evento de lanzamiento de, como decía la consejera, la sexta edición de Retotec. Retotec es un proyecto que ya es emblemático para la Fundación Endesa, que trata de impulsar precisamente el emprendimiento tecnológico y la innovación, retando al personal docente y a los alumnos a resolver una necesidad de su entorno utilizando la robótica, en este caso, y las impresoras 3D, y que se enmarca dentro de nuestro área de educación, que tiene entre sus objetivos precisamente el fomento de la vocación STEM, de las vocaciones STEM, y también tratar de ayudar a desarrollar y a innovar la educación de los más jóvenes. Pero fundamentalmente es significativo estar aquí porque es la primera vez que estamos en Extremadura, y en ese sentido me gustaría agradecer a la Consejería de Educación y Empleo y muy especialmente a la consejera por el apoyo que hemos recibido. Me gustaría incluir dentro de ese agradecimiento y ese reconocimiento a la Dirección General, al equipo de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, pues porque al final, como explicaba la consejera, vivimos en una época que ya era muy complicada, que con la pandemia se ha vuelto todavía más complicada, donde la educación va a ser aún más clave y donde, además de eso, el ser capaces de trabajar en equipo, el ser capaces de colaborar entre entidades públicas y privadas, el ser capaces de crear valor va a ser todavía más importante que nunca. Un par de datos sobre la sexta edición de Retotec. Cuando acabemos esta edición habrán pasado por el proyecto 32.000 alumnos, se habrán formado 2.100 profesores de 320 centros educativos. De los 1.030 colegios que en la historia de Retotec han solicitado ser incluidos en la iniciativa, se selecciona más o menos el 32%, y este es un dato muy particular de Extremadura que me gustaría resaltar. En Extremadura este año se presentaron 38 colegios, de los cuales se seleccionaron 19, que es el 50%, que frente al 32% yo creo que es un dato objetivo, claro, del empuje, de la iniciativa y de la calidad de la educación en Extremadura. Así que enhorabuena por este grado de cumplimiento. Y por último, me gustaría también explicar que el proyecto se culminará en este caso va a ser un festival virtual que vamos a hacer en junio, donde se presentarán todas las iniciativas, donde se elegirán los ganadores, y me gustaría aprovechar la oportunidad una vez que se elijan los ganadores, pues hará una entrega de premios, y me gustaría extender la invitación a la consejera para que por favor nos acompañe en la entrega de premios del festival. Muchas gracias. Gracias. Estamos a vuestra disposición. Cualquier pregunta. Gracias. Damos paso a los periodistas que están siguiendo la rueda de prensa de forma virtual. Si tenéis alguna duda, sabéis, levantáis la mano y abrís micro y os damos paso.
Adelante. ¿No tenéis ninguna duda? Sí. Guadalupe Jerez, de Canal Extremadura Radio. Adelante. Sí, buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Sí, Guadalupe. A mí me gustaría preguntar exactamente, entonces, ¿se van a ceder 200 ordenadores para familias? Pensando un poco en poder hacer esas deberes o tareas o poder trabajar en los domicilios, ¿no? En las propias viviendas de las familias, ¿no? Si nos pudiera explicar un poquito. Pero, perdón. Ah, sí, Sí. bueno. A ver, es una dotación que se tiene prevista sobre todo en el caso de que necesitemos llevar a cabo la enseñanza online del escenario 3 que tenemos en los centros educativos diseñado para el tema de la pandemia. Evidentemente, en el caso de que no sea necesario ese escenario 3, pues se le dará igualmente utilidad por parte de los centros educativos, pero principalmente es para favorecer y eliminar bueno, pues esa brecha digital con las familias más vulnerables cuando tengamos la necesidad de pasar a escenario 3. ¿Tenéis algo más? Sí. Óscar, bailador de Radio Nacional. Sí, yo quería preguntar, se está hablando mucho de los ordenadores, de los equipos, pero me gustaría también preguntar por la formación, ya que, sobre todo en el caso de las familias más vulnerables, muchas veces no tienen la formación suficiente esas familias y en los cuales pues muchas veces son los chicos los que les dan 20 vueltas, hablando coloquialmente, a los padres y no saben tampoco cómo controlar una herramienta tan potente como puede ser el ordenador y las nuevas tecnologías. Y después también tenía una pregunta para Rafael Sánchez. Hace un año aproximadamente se presentó un proyecto de recargas de vehículos aquí en Extremadura. Me gustaría saber cómo va ese proyecto. Muchas gracias. Respondo a la primera parte y luego, Rafael, si no te parece mal. A ver, sabemos, ¿no?, que puede haber dificultades y que puede haber familias que tengan más dificultades en cuanto a la competencia digital, pero es verdad que eso también lo hemos previsto. Hace un año, cuando empezó la pandemia, bueno, pues nos pilló a todos un poco sin esa planificación, porque no esperábamos pasar a una enseñanza online, pero a partir de ahí se han diseñado planes de contingencia de todos los centros educativos. La Dirección General de Innovación Educativa, que lleva toda la parte de tecnología, ha hecho muchísima formación en píldora, formación online para los centros educativos. Los centros educativos se han encargado también de poder formar a las familias de su propio centro, concretamente en las distintas herramientas digitales que iban a utilizar a lo largo del año. Por tanto, se ha avanzado muchísimo en esa formación y hoy en día yo me atrevo a decir que eso está prácticamente resuelto. Respecto al plan de despliegue de infraestructura de recarga, Endesa fijaba un compromiso de hasta 8.500 puntos de recarga antes de 2023. Recientemente hemos tenido precisamente la entrega de esa primera fase, una primera fase que teníamos la meta de haber alcanzado los 2.000 puntos de recarga en zona pública. O sea, zona pública puede ser centros comerciales, pueden ser también carreteras, gasolineras, que nosotros gasolineras le llamamos electrolineras, son los conceptos que utilizamos, y quiero confirmar que hemos llegado a esos 2.000 primeros puntos de forma holgada. Son unos primeros 2.000 puntos que se verán completados en los siguientes 2 años hasta alcanzar el 8.500, que era la referencia que teníamos sobre la mesa. Con esto quiero decir que entre 50 y 100 kilómetros de diferencia entre estos puntos de recarga va a haber siempre una unidad que dé capacidad de repostaje más allá de lo que puedan ser las infraestructuras en el hogar de esos compradores de vehículos eléctricos y que permitan seguir entrando en los conceptos de movilidad sostenible. En estos momentos se han presentado, además de esta iniciativa de Endesa, que estaba cuantificada en unos 67 millones de euros con el concepto de a fondo perdido, es decir, es una inversión que hace Endesa por el despliegue de la movilidad sostenible sin esperar un retorno, digamos, de rentabilidad inmediata, porque sabemos que esto es tratar de descarbonizar lo que son los sectores difusos, en este caso el transporte, que como bien sabéis necesita de ir abandonando las tecnologías de combustibles fósiles para entrar en tecnologías basadas en la electricidad y basadas en las renovables que llevan detrás esta electricidad. En ese sentido, y de la mano
de la Consejería también de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura, estamos en coordinación para ir completando el mallado de todo lo que es la comunidad autónoma. Incluso se está tirando, hoy precisamente se presenta el Plan MOVES 2, donde van a haber incentivos para los compradores de esos vehículos eléctricos y también para esa infraestructura que, por novedad, este Plan MOVES pues también contempla la capacidad de obtener por parte del ciudadano subvenciones a lo que es el punto de recarga en hogar y el punto de recarga en vía pública. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Guadalupe Jerez, Canal Extremadura. Yo quería preguntarle a la consejera por otro asunto, y es que el sindicato Comisiones Obreras ha pedido hoy que se revise la estrategia de vacunación para que se incluyan también en los grupos preferentes tanto a profesores de academias, a personal de guarderías, a profesores universitarios, y pide a la Consejería de Educación que se implique, que defienda esa revisión de la estrategia de vacunación. Quería saber qué le pareció. A ver, nosotros somos muy respetuosos con las autoridades sanitarias y con la estrategia de vacunación. En estos momentos Sanidad tiene el listado de, lo que se dice de todos los docentes y personal no docente de enseñanza esenciales, ya sean hasta hasta bachillerato, formación profesional y de régimen especial. Entiendo que se me escapa la parte de universidad y demás, que yo no tengo los datos, no lo puedo facilitar porque es otro consejero que lo lleva, pero entiendo que todos esos datos los tiene Sanidad y ellos tienen su estrategia, ellos verán con la coordinación nacional cuál es la prioridad y yo supongo y quiero pensar de que todo llegará y de una forma breve. Por tanto, pido de verdad calma, comprensión. A continuación va a haber una rueda de prensa del compañero Vergele y tendréis la oportunidad de poderle pedir y que los detalle con muchísima más profundidad. Pero nosotros, evidentemente, tenemos que respetar la estrategia y le hacemos llegar todas las dudas y todas las reivindicaciones y facilitamos todos los listados que sean necesarios. Y ya por último, el lunes empieza el proceso precisamente de escolarización. No sé si la Consejería quiere este año también que sean las peticiones de forma telemática, si se prefiere que sea así, y si hay alguna novedad este año, aparte de la apertura del Colegio de Cerro. A ver, la rueda de prensa la da el secretario general con todos los detalles, pero deciros que sí, que se facilitará el modelo online y también el presencial, por supuesto. No se destierra también el modelo presencial porque entendemos que es el más accesible hoy en día, pero poquito a poco se va a ir introduciendo la solicitud online y estoy convencida que totalmente va a desmarcar a la presencial, pero se va a dar la oportunidad este año de hacerlo también online, sí. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Nada más? Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias.